Esta noche nuestro habitual espacio de Crónica Negra dejará lugar a una inquietante crónica de misterio. Algo que será frecuente a partir de este momento, alternando la criminología con el mundo de los enigmas. En esta primera ocasión vamos a dar un salto al otro lado del Atlántico. Nos vamos a marchar hasta Perú. Allí, en su capital, en la milenaria Lima, existen rincones que sirven de refugio para aquellos que buscan ese otro estado del misterio. El que se respira. Nuestro itinerario de hoy nos llevará a descubrir los enclaves limeños en los que se produce de manera más o menos frecuente lo paranormal. Viejos palacetes donde habitan fantasmas, como la casona de Drácula o la mansión de las gárgolas. Cementerios que son escenario de misteriosas apariciones y sonidos, como el presbiterio maestro o el ángel, y coordenadas religiosas en las que persisten presencias que causan terror a los vecinos, como la iglesia del Padre Sin Cabeza o las catacumbas del convento de San Francisco de Asís. Decenas de testigos aseguran haberse enfrentado a espíritus que parecen no haber abandonado del todo el mundo de los vivos. Quizá porque en el pasado se enfrentaron a muertes violentas o a situaciones luctuosas. Prepárate a vivir una aventura de vértigo. Esta ventana al misterio acaba de abrirse. Sé bienvenido. ¿O no? José Manuel Frías, buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Adolfo. Hoy vamos a cruzar el Atlántico para visitar la capital peruana, para visitar Lima. Un enclave destacado a nivel turístico debido a los enormes encantos históricos, a sus monumentos, pero también un escenario en el que, desde hace décadas, incluso siglos, se vienen manifestando sucesos extraños que podríamos calificar como, por ejemplo, casas encantadas. De entre ellas hay una que me llama la atención para empezar. Su nombre: la casona de Drácula. En los cafelitos previos al programa me has contado que tú personalmente has estado en este antiguo palacete. ¿Cómo lo conociste? Bueno, fue gracias a un buen amigo limeño, el historiador Eduardo Morales, Edi para los amigos, que son muchos. Pues bien, en una de mis últimas visitas a Lima, y sabiendo de mi interés por este tipo de temáticas, me dijo que me iba a enseñar un edificio en el que ocurrían fenómenos paranormales, pero que no me iba a decir cuál era. En teoría, yo mismo lo descubriría cuando me acercara a él. Claro, lo primero que pensé es que se trataba, pues, de una casa en lo alto de un cerro, algo fácil de distinguir. Pero no, Eduardo, aquella noche, me llevó a la avenida Panamericana Sur, en el barrio de Barranco, una zona totalmente atestada de edificios. En ese momento pensé que todo se trataba de una broma, pero me equivocaba. ¿Y tú identificaste la casa encantada entre el resto de vivientes? ¿Era diferente a las demás? No, físicamente no, para nada. Era una casa señorial como tantas otras en aquel barrio, con 3 plantas. Era un viejo palacete que antiguamente había pertenecido a una sola familia adinerada, pero que en la actualidad da cabida a toda una comunidad de familias
familias con pocos recursos económicos. Pero había algo que chirriaba y tardé algunos segundos en darme cuenta de lo que era. Se trataba de la iluminación, o sea, exactamente la mitad de la casona, la parte derecha, desde mi punto de vista, tenía vida, o sea, a través de las ventanas podías apreciar el resplandor de una lámpara, de una vela, el flasheo de un televisor o incluso la figura de alguien fumando tranquilamente apoyado en el alféizar. En cambio, la otra mitad, la parte izquierda de la mansión, estaba completamente a oscuras. Por eso el ver una vivienda simétricamente iluminada por un lado y simétricamente apagada por el otro era algo que llamaba la atención y que efectivamente la distinguía de todas las del entorno. Antes de contarnos el misterio de esta casa, te quiero plantear algo que seguro más de un oyente se ha planteado. Es la casa de Drácula. La casona de Drácula. ¿El misterio de este palacete de Perú tiene algo que ver con historias de vampiros? No, para nada, hombre. Entiendo que la gente al escuchar este nombre piense directamente en el famoso conde, pero no, esto de Drácula fue una ocurrencia ingeniosa, de ahí no pasa. Lo que ocurre en esta vivienda no tiene nada que ver ni con el famoso conde ni con vampiros de ningún tipo. Bueno, ¿qué ocurrió en ese palacete para que hoy día se manifiesten fenómenos extraños? Porque otras veces me has comentado que los lugares encantados suelen tener un pasado, no sé, truculento, alguna desgracia, alguna muerte violenta. Bueno, y en este no solamente hubo una muerte violenta, sino varias, por desgracia. Tenemos que viajar a principios del siglo XIX, cuando la casona, como antes comentaba, pertenecía a una sola familia acomodada, tanto social como económicamente. Pues bien, una madrugada, un grupo de bandidos penetró en la vivienda, pues para robar lo que se pusiera a mano. La cosa hubiera quedado ahí si los miembros de esa familia hubieran permanecido dormidos, pero la madre se percata de los ruidos y despierta al resto de la familia. Los ladrones, sabiendo que habían sido descubiertos y que podrían no solamente ser reconocidos, sino también denunciados, decidieron poner en marcha un plan terrible: asesinar a todos, incluido a los niños. Así que después de acorralar en el ala izquierda a todos, los bandidos los asesinaron sin piedad y después se marcharon con el botín. A ver, has dicho que aquella familia muere asesinada en el ala izquierda del edificio, de la casa. Antes decías que la vivienda estaba completamente oscura por esa parte. ¿Están vinculados un hecho con el otro? Efectivamente, y la casa no solamente está oscura y deshabitada en la zona izquierda. Cuando entré en el palacete, descubrí que las puertas y los accesos a esa zona estaban completamente tapiados. Lo curioso llegó cuando empecé a entrevistar a los vecinos de esta casona de Drácula. Ellos me contaron que desde hace décadas nadie habita en el ala izquierda. Los primeros inquilinos notaban presencias violentas, presencias invisibles que les gritaban o les golpeaban, o que incluso les tiraba del pelo con fuerza, como dicen allí, les jalan los cabellos, ¿no? Pues debido a eso fueron dejando deshabitada esa zona, pero incluso temiendo que la otra parte de la casa se contaminara de alguna manera, tapiaron los accesos e incluso realizaron rituales mágicos para contener aquellos espíritus detrás de los muros. Eso sí, los vecinos aseguran que todavía, que hoy día se oyen golpes, se oyen gritos al otro lado de esos bloques de ladrillos, y están convencidos de que son los espíritus de los miembros de aquella familia que murió de manera tan violenta y que de alguna forma clama venganza desde el otro lado. Me hablas de gritos, de ruidos. En las casas encantadas siempre se suele hablar de visualizar alguna figura fantasmal. ¿De esto se cuenta algo en esa casona? Hombre, a priori es difícil porque el ala izquierda, como decíamos, está completamente tapiada, pero sí hay una excepción. La zona izquierda de la azotea, a la que por cierto no se puede subir, yo de hecho lo intenté, pero los accesos se han venido abajo hace bastante tiempo. Allí sí se han percibido cosas curiosas en ese sentido. Hay muchos testigos que aseguran que caminando en mitad de la noche por la avenida Panamericana Sur, han visto pasear por esa zona de la azotea a una mujer vestida de negro, con un traje largo, que anda de un lugar a otro por una zona que, bueno, es una estructura completamente ruinosa. Yo soy un tipo bastante miedoso, es decir, yo hago un ejercicio cada madrugada cuando me marcho aquí, olvidarme de la conversación que hemos tenido, pues si no sería casi imposible que pudiera conciliar el sueño. ¿Por qué no se marchan los vecinos de ese edificio a otro lugar? Bueno, porque son personas que tienen pocos recursos económicos, o sea, gente pobre, para ser claros. A ellos les es completamente imposible cambiar de ubicación, incluso están agradecidos de poder tener un techo. Así que bueno, no les queda otra que acostumbrarse a esos gritos y
sentía esos golpes. Supongo que al final te terminas adaptando a este tipo de experiencias cuando las vives casi a diario. Estamos en este momento ubicados, al menos con la imaginación, en el barrio limeño de Barranco, el barrio bohemio del Perú, el rincón de los poetas vivos, un punto de encuentro de artistas de todo tipo. La casona de Drácula no es la única vivienda encantada de Barranco, porque muy cerca de ella, en la avenida Almirante Miguel Grau, hay otro palacete algo más pequeño, conocido como la Mansión de las Gárgolas. La Mansión de las Gárgolas. ¿Ese nombre hace honor a los sucesos que ocurren allí? Sí, en esta ocasión las gárgolas son las protagonistas de esta historia. Al igual que a nosotros de pequeños, si nos portábamos mal, nos asustaban con aquello del hombre del saco, a los niños limeños que hacen travesuras los amenazan con encerrarlos en la Mansión de las Gárgolas. Cuando la vi por primera vez, la verdad es que me asombré de que un palacete en tan buen estado, con un aspecto tan espléndido, llevara abandonado tanto tiempo, pero parece que desde hace muchas décadas la gente dejó de habitar este palacete por miedo. ¿Por miedo a las gárgolas? Sí, por miedo a las gárgolas. Cuentan que hace siglo y medio estas gárgolas de piedra que tenía la casa empezaban a cobrar vida de madrugada. Hacían gestos, se movían de manera violenta, pero eso no era lo peor, Adolfo. Dicen que a veces desaparecían por completo, que echaban a volar y que a la mañana siguiente aparecían de nuevo en su lugar originario, pero con manchas de sangre en las garras y en los colmillos. Madre mía. A la vez, por el entorno aparecía muerto algún mendigo o algún vecino, pero todos ellos tenían siempre unas extrañas marcas de mordiscos en el cuello. Tú has estado allí, a las puertas de ese palacete. Cuéntame cómo es, qué aspecto tienen esas gárgolas, porque yo inmediatamente viene a mi cabeza, no sé, incluso películas de dibujos animados, El jorobado de Notre Dame. ¿Cómo son esas gárgolas? Pues mira, fíjate, estuve allí, pero tengo que reconocer que no pude verlas. Pude ver el palacete, pero no tanto las gárgolas. ¿Por qué? Están allí los huecos donde estuvieron albergadas. Me han contado más o menos cómo eran. Tenían una presencia realmente terrible con esos colmillos tan profundos, tan afilados, ¿no? Pero al parecer las gárgolas llegaron a causar tanto terror entre la gente de Barranco, en la época en la que ocurrieron estos hechos, que decidieron llamar a unos albañiles para que las destruyeran a martillazos. Los pedazos los lanzaron por un acantilado a bastantes kilómetros de allí, pero el palacete sigue manteniendo ese aire de casa encantada que tenía hace tiempo. De todas las casas encantadas de Lima, en Perú, solamente hay una que conocía de oídas. Se trata de una historia que sí que ha trascendido a nuestro país. Me refiero a la conocida como Casa Matusita, otro caso relacionado con un suceso sangriento, un lugar donde ahora se producen fenómenos paranormales violentos. ¿Qué ocurrió exactamente en esta vivienda de la avenida Wilson? Pues para conocer esta historia tendríamos que viajar a la primera década del siglo XX, cuando habitaba en la casa, que era una primera planta y sigue siendo, de un edificio comercial, una familia. Hablamos de un árabe bastante acaudalado, su mujer, su suegra y sus 4 hijos. Un día en el que el hombre iba a pasar toda la jornada trabajando en un distrito lejano, la mujer aprovechó para hacer pasar a su amante. El problema fue que el árabe regresó antes de tiempo y, bueno, los pilló ambos en la cama. El amante logró huir, pero la mujer fue degollada por el marido con un enorme cuchillo. Pero ahí no termina la cosa. El árabe, debido a la situación, había enloquecido de tal manera que cuando aparecieron la suegra y los hijos, alertados por los gritos de la mujer, fueron igualmente asesinados a cuchillazos. Fue una auténtica carnicería que el hombre intentó disimular abriendo un falso tabique y metiendo allí los cuerpos. Después, no pudiendo aguantar el remordimiento, se cortó las venas y murió sobre un suelo ensangrentado. Oye, ¿y las autoridades descubrieron la matanza que había tenido lugar en esa casa? Sí, pero fíjate que fue a raíz del mal olor del cuerpo del hombre.
O sea, cuando el cadáver entró en estado de descomposición, acudió la policía y encontró al hombre muerto. Al analizar las diferentes estancias para intentar comprender lo que allí había sucedido, encontraron una pared que tenía unas huellas extrañas. Al echarla abajo aparecieron los 6 cadáveres. Creo que aquello debió ser un espectáculo dantesco. Debido a todo ello, dice la gente que el edificio está maldito. Cuentan que es el enclave que más miedo causa a los peruanos. De hecho, hay una frase que me decían en muchas ocasiones en Lima que era: si entras a la casa Matusita, o sales muerto o sales loco. Hoy día, eso sí, el entorno tiene un poquito más de vida que antes, con muchos comercios y con un buen número de turistas que recorren la zona. No hay que olvidar que justo enfrente se encuentra el famoso Hotel Sheraton y la Embajada de los Estados Unidos. Esos son los antecedentes. Pero, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los fenómenos extraños que, según cuentan, se dan con más frecuencia en la casa Matusita? Pues tanto los vecinos como la gente del entorno cuentan que la familia asesinada aún está afincada dentro de la vivienda. Al parecer hay muchos testigos de cómo se mueven los objetos y los muebles, además, de manera violenta, de cómo se ven formas fantasmales pasando de un lado a otro de las ventanas, e incluso de cómo se encienden luces en unas habitaciones donde ni siquiera hay electricidad. Es curioso resaltar que las veces que alguien ha intentado investigar dentro ha sido atacado violentamente por manos invisibles. Aquí volvemos a lo mismo: te pegan, te empujan, te tiran del pelo, te lanzan cosas. Yo creo que nadie ha soportado estar allí más de 5 minutos. Bueno, normalmente cuando ocurren ese tipo de fenómenos se suele recurrir siempre a algún sacerdote que intenta eliminar esas energías malignas. ¿Se ha hecho alguna práctica de este tipo? Pues sí, pero solamente una vez. Fue hace algo más de 2 décadas. El cura fue a bendecir la casa sin saber lo que se venía encima, nunca mejor dicho, porque en aquel momento nadie quería acompañarlo. Él hizo el ritual completamente solo y en el momento de empezar vio cómo caía de arriba, o sea, caía de la nada, una especie de líquido verde, de líquido espumoso, que además cuando me hacía la descripción a mí me sonaba mucho aquella película de Poltergeist, cuando la niña pasaba de un lugar a otro y venía como envuelta en un líquido amniótico extraño. Pues bien, el sacerdote, cuando sintió que aquello le caía encima, salió de allí espantado y dicen que necesitó tratamiento psicológico para superar la experiencia que había vivido y que tanto le había marcado. Dentro de un momento continuaremos nuestro viaje por otros enclaves de la capital peruana, en Lima, en los que se producen extraños fenómenos. Pero no queremos cerrar este periplo por edificios misteriosos sin antes saber qué fenómenos de este tipo se producen en nuestro país. Porque también se producen en nuestro país. Para ello vamos a contar con la ayuda de la investigadora y escritora Clara Tahoces. Clara ha publicado recientemente con el sello Luciérnaga de la editorial Planeta un libro que se titula El Gran Libro de las Casas Encantadas. Con ella vamos a viajar a un rincón lleno de enigmas en un municipio barcelonés. Clara, buenas noches y bienvenida a COPE. Hola, buenas noches. Ese municipio es Arenys de Mar, ¿no? Sí, exacto, Arenys de Mar, en Barcelona. Uh-huh. El rincón en cuestión del que vamos a hablar es el edificio Xifré, propiedad del ayuntamiento después de ser donado por su propietario. ¿Qué nos puedes contar de su dueño originario, Josep Xifré i Casas? Bueno, pues Josep Xifré i Casas nació en 1777. Es una de esas personas que al cumplir la mayoría de edad pues decide hacer fortuna en las Américas. Se marcha en este caso a La Habana, a Cuba, y ahí pues realiza una serie de actividades que lo convierten en un hombre muy muy poderoso y muy rico, aunque algunas de ellas pues son actividades, o se especula con que son actividades un poco oscuras, por ejemplo la trata de esclavos y otro tipo de situaciones que le habrían convertido en un hombre rico. Uh-huh. Y luego, después de estar allí pues y amasar esta fortuna, decide regresar a su localidad natal y allí construye un edificio que es la Casa Xifré, del que vamos a hablar, y que, bueno, pues según sus deseos debería servir como hospital para la comunidad. Lo que pasa es que esta actuación filantrópica, que era muy común también en la época, para ganarse un poco el respeto de sus convecinos, personas que habían estado fuera y que no se sabía muy bien cómo habían hecho la fortuna, nunca se llega a ver cumplida. ¿Es cierto que dentro de una cripta en el subsuelo del inmueble descansa el cuerpo de Josep Xifré? Sí. Tras su muerte, en 1859, sus restos son depositados
situados en la propia Casa Cifré, que es un edificio bastante grande, hablamos de una casa grande, no estamos hablando de un sitio pequeñito. Como veíamos que él quería un hospital, pues estamos hablando de un edificio con cierta envergadura, y en la parte del subsuelo efectivamente hay una especie de capilla donde, bueno, pues a la capilla sí que se puede acceder como visita, donde hay una efigie del propio Cifré, y debajo de esa capilla existe una cripta que no es accesible para visitar al público, y que alberga pues lo que está el ataúd de este hombre, ¿no? Tú has estado en ese edificio intentando verificar esos sucesos sobrenaturales. ¿Cómo ha sido la experiencia? Bueno, pues hay varios testimonios que recojo un poco en el libro y que también en su momento pues analizamos en el programa Cuarto Milenio junto con Carlos Lago Mariblanca y con la investigadora local Marta Envid, que es quien nos ponen un poco sobre aviso este caso, y que hablan de una serie de fenómenos extraños dentro de edificios muy clásicos dentro de lo que sería el fenómeno de la Casa Encantada, ¿no? Pero también se habla de presuntas apariciones espectrales que, bueno, pues la verdad que son un poco inquietantes en cuanto a lo que cuentan los testigos, ¿no? Cuando hablamos de fenómenos, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en este caso concreto son fenómenos relacionados, pues, por ejemplo, descensos bruscos de temperatura, cerraduras de puertas a las puertas que de repente no abren, metiendo la llave, o que de repente se abren solas, o la sensación de estar acompañado, de que alguien nos vigila, e incluso de que alguien tenemos detrás, muy concretamente a nuestro lado, ¿no? Pero la experiencia que marca la diferencia aquí es la que tiene un empleado en ese momento del ayuntamiento de servicio de mantenimiento, que tiene que acceder a un túnel que comunica esa cripta de la que hemos hablado con otro edificio que es actualmente una residencia de ancianos. Ese túnel es un túnel bastante angosto, muy largo, con un grado de humedad alto, y ahí se produce una avería eléctrica, y entonces él tiene que acceder allí junto con un compañero. El compañero se marcha con una excusa de buscar algo de iluminación, ya que tenían que, digamos, trabajar sin luz, puesto que la avería tenía que ver con el sistema eléctrico, y es en ese momento de soledad cuando él ve a una figura ataviada de época. Esta persona era además argentino, no era, digamos, conocido en cuanto a que él viviera en esa zona, conociera las cosas que se comentaban acerca de la Casa Cifré, ¿no?, de otros empleados, y él describe ese individuo que él ha visto vestido de época, con unos zapatos de época, pantalón de lana de época, un chaquetón 3/4 y tal. Cuando le muestran una foto recuperada en un archivo municipal del propietario de la casa, claro, él se queda lívido porque corresponde bastante con lo que él ha visto. ¿Hay material de audio de este edificio, dentro de este edificio? Bueno, nosotros realizamos una serie de pruebas en su interior, de pruebas psicofónicas, tanto Marta Envid como yo, pues colocamos en diferentes puntos del edificio. En concreto, en esa cripta yo me quedé sola, a oscuras completamente, y con una grabadora, y bueno, pues se registran algunas voces como de niños, y también algo parecido a una especie de latigazo, por lo menos es lo que suena, lo que nos recuerda de escucharlo, y una especie de respiración que, claro, a mí me inquietó mucho, porque sabiendo que estoy yo sola allí y que no había nadie más que el ataúd, pues escuchar una respiración profunda en ese lugar, después de haber grabado, pues realmente es un poco sobrecogedor. El gran libro de las casas encantadas está en la editorial El Sello Luciérnaga, de la editorial Planeta. Clara Tahoces es su autora. Si quieres profundizar sobre esto que estamos hablando, ahí encuentras todos los detalles. Clara, gracias por atenderme. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a vosotros. Seguimos con este abanico de edificios y de enclaves encantados de Lima, en Perú. Viajamos de Barcelona a Lima, regresando al barrio de Barranco. En este caso no vamos a centrarnos en una vivienda, sino en una iglesia conocida como la Iglesia de la Ermita, o Iglesia del Padre Sin Cabeza. José, ¿dónde está ubicada exactamente esta iglesia? Pues para llegar a este templo barranquino hay que dejar atrás el parque municipal y adentrarse en el pasaje Chavaca Grande. Ahí se desemboca en el popular Puente de los Suspiros, que dicen que si lo cruzas aguantando la respiración y pides un deseo, se cumple. ¿Y eso lo hiciste, lo experimentaste? Sí, pero me da a mí que o bien calculé mal la distancia o tengo pocos pulmones, porque a medio camino me quedé sin aire y llegué al otro lado pues un poquito asfixiado. Pero bueno, al menos lo conseguí. Pues bien, justo enfrente, cuando pasas el puente, aparece la
la iglesia. ¿Se te cumplió el deseo? Se cumplió, pero me reservo el tipo de deseo que era, si me lo permites. Es muy íntimo. Un poquito, pero se cumplió, tengo que decir que fue así, sería casualidad, pero... ¿Sexual? No de ese tipo. Por suerte, en ese sentido, funciona todo bien. Anda satisfecho, me alegro, sí. Bueno, me decías, pero... Sí, pues bien, cruzando el puente, justo enfrente está la iglesia, que es uno de los edificios más antiguos de Barranco, reconocido como monumento histórico mensajero de la paz en el mes de junio de 2001. Aunque la iglesia de la ermita tiene unos muros muy sólidos, la verdad es que se puede comprobar cómo el techo se está viniendo abajo, pues por falta de presupuesto. Oye, ¿y lo de padre sin cabeza por qué? Porque a finales del siglo XIX cuidaba del templo un sacerdote que, bueno, tenía un comportamiento un poquito huraño, una vida algo desordenada y digamos que no resaltaba por su carisma, y eso fue provocando que la gente del barrio no sintiera mucha simpatía por él. Por aquellas fechas hubo un terremoto en Lima y en ese instante estaba el párroco en el patio de la iglesia, ocupado en sus tareas, y el movimiento de tierra provocó que la campana se soltase y fuera a caer precisamente sobre el cura. El hierro de la campana le destrozó por completo la cabeza, de la que apenas quedaron restos visibles. Por tanto, este suceso luctuoso se refleja, supongo, después en las apariciones del malogrado cura, ¿no? Efectivamente, has acertado. Dicen que como durante su vida fue una persona un poquito malvada, Dios le impuso el castigo de vagar por el templo en el que falleció. Y vagar sin cabeza, por cierto. O sea, mucha gente de la zona asegura haberlo visto sin cabeza, sobre todo en la parte alta de la iglesia, el lugar más cercano a donde se encontraba la famosa campana. De hecho, nadie se atreve a poner los pies allí porque su figura se deja ver a través de los grandes ventanales como si vigilar a la gente que pasea por la calle. Causa tanto miedo este lugar que, al igual que ocurre con la mansión de las gárgolas, a los niños, cuando se portan mal, se les amenaza con la llegada del padre sin cabeza. Bueno, ya que estamos por agradar, vamos a hablar de cementerios. ¿Existen en Lima necrópolis, cementerios en los que ocurren fenómenos paranormales? Por lo menos hay dos muy llamativos en ese sentido, el Presbítero Maestro y el Ángel, ubicados uno enfrente del otro en el viejo barrio de San Cristóbal, que es uno de los más antiguos de la ciudad. Presbítero Maestro se inaugura en 1808 y alberga panteones que son, bueno, monumentales, de una belleza arquitectónica tremenda. De hecho, merece ser visitado, ¿no?, independientemente de por sus fantasmas. Pero el encargado de la limpieza no dejó lugar a dudas cuando le pregunté por la actividad paranormal del cementerio. ¿Que le preguntaste tú? Le pregunté, efectivamente, y dijo literalmente lo siguiente, y que tomé nota en mi cuaderno de campo. En este cementerio hay una zona en la que están enterrados los soldados que lucharon en la guerra entre Perú y Chile. A veces, de madrugada, los guardias oyen en ese mismo sector el sonido de detonaciones y de entrechocar de espadas, acompañados de gritos de desesperación. Al llegar a esa zona, los ruidos desaparecen por completo. ¡Oh, Dios! Hay otro cementerio enfrente, el Ángel. Allí también ocurren cosas. Sí, lo que pasa es que el Ángel es diferente ya de por sí a nivel físico. Tiene construcciones más modernas, más lujosas, con panteones en los que predomina, por ejemplo, el mármol azul oscuro, el vidrio, el aluminio de color. Es muy distinto, ¿no? Y uno de los guardas me dijo literalmente lo siguiente. Muchos de los vigilantes nocturnos hemos sido testigos de una especie de formación de seres similares a los humanos, pero casi transparentes, que caminan por la oscuridad. Pues bien, Adolfo, este testimonio coincide con el de otros guardas de seguridad de este camposanto del Ángel, y algunos, por ejemplo, han visto la figura de un hombre ciego que va acompañado de un perro lazarillo. Los dos caminan por entre los panteones, desapareciendo de golpe, de manera misteriosa. Nuestro último viaje nos lleva al puritito centro de Lima, al convento de San Francisco de Asís, el conjunto monumental más importante de la ciudad, cuya historia se remonta al siglo XVI. Dentro de él, vamos a detenernos en sus catacumbas. José, ¿por qué aparecen en los documentos de este edificio que los túneles fueran tapados? Bueno, estas catacumbas se taparon en su momento porque se prohibió por el hecho de estar en una zona muy urbana, pero volvieron a abrirse en 1947, que sería un poco la época clave en cuanto a los fenómenos paranormales. En esa fecha se produce la limpieza de las catacumbas y se acondiciona para las visitas. Y en 1950, 3 años después, los turistas empezaron a disfrutar de esa galería de túneles. 5 soles cuesta la entrada, por cierto, costaba, al menos la última vez que fui. Mi visita
tenía como misión, además... Sí, el sol es la moneda oficial de Efectivamente, Perú, ¿no? es la moneda peruana. Pues mi visita tenía, como no podía ser menos, la misión de corroborar ciertas apariciones extrañas de boca de los pocos frailes que aún hacen sus labores en este convento. Así que después de varias gestiones pude conocer a uno de ellos, a Simón, que me llevó por aquellos conductos hasta la zona más profunda del complejo mortuorio. Y allí, en ese mismo lugar, pronunció una frase que me impresionó. Aquí comienza su viaje el fantasma. ¿Qué tipo de fantasma era? ¿Qué te contó este religioso? Bueno, me contó que los frailes del convento de San Francisco llevan muchas décadas conviviendo con un inquilino muy especial, un espíritu con ropa de monje que ha sido visto en las catacumbas numerosas veces. Aparece y desaparece de manera espontánea. Aunque no lo saben con certeza, creen que es el fantasma de un antiguo monje franciscano del propio convento. Plantean la posibilidad de que por algún motivo que se desconoce, su espíritu quedó atrapado entre aquellos muros. Lo que sí está claro es que no se debe a la sugestión, porque son muchos los que le han visto y los que lo han descrito de idéntica manera. Me dices que el fraile te llevó por conductos hasta la zona más profunda del complejo mortuorio, que allí te dijo que comienza su viaje el fantasma. ¿Y dónde finaliza? Pues finaliza curiosamente en la biblioteca, donde suelen verlo paseando como si nada por el pasillo principal. Quién sabe, quizá es un fantasma oculto. Hay que decir que en la biblioteca del convento de San Francisco de Asís se conservan más de 25.000 volúmenes de pergaminos de raras ediciones, algunas de ellas incunables, como el primer diccionario editado por la Real Academia de la Lengua Española, un atlas mundial del siglo XVII, o la Biblia Regia, editada en Amberes, en el año 1571. Bueno, te vas a ir yendo ya, ¿no? Pues sí, vamos a dejar las historias de fantasmas ahí, que yo creo que la gente lo habrá disfrutado, o no. Hasta la semana que viene, o sí. O sí, gracias. Buenas noches. La noche de Adolfo Arjona.